de estudio y de oración, poniendo este tiempo en las manos del Señor para que Él nos dirija, para que el Espíritu Santo nos guíe a interpretar y entender su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por traernos con bien hasta aquí. Gracias porque nos has cuidado, Señor, y gracias porque tenemos este lugar que el hermano nos regala, Señor, para disfrutar de la comunión de los santos y también de la comunión contigo. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos das el Espíritu Santo, Señor, también para guiarnos en tu palabra, para comprenderla y para sentir también cerca tu presencia, Padre, sentir que tú eres un Dios real, un Dios vivo, un Dios que obra, y queremos, Señor, adorarte con nuestra presencia aquí, y también bendecir tu nombre, y también, Señor, que todo lo que digamos y hagamos sea guiado por ti y para tu gloria. Pedimos, por tanto, tu bendición en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. 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 Bien, pues seguimos en la Epístola a los Romanos, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Hasta aquí la lectura de la palabra. Que el Señor lo bendiga. Como veis, estamos entrando en el final de la carta. Ya desde el versículo 14 de este capítulo, pues se va viendo cómo Pablo ya está hablando de sus planes de viajes, de su obra misionera, pero en especial, como en otras cartas de Pablo, se muestra también la humanidad del apóstol, sus inquietudes, sus anhelos, sus necesidades y sobre todo su afecto por los creyentes, su preocupación por las iglesias que él había ido fundando, y algunas como esta de Romanos a la que ni siquiera conocía. Por eso he querido tomar el estudio desde el versículo 15, que ya lo habíamos leído la semana pasada, porque desde ese versículo va a dar la razón de por qué ha escrito esta carta de Romanos, y en lo que hemos leído dice que posiblemente la haya escrito, dice, con atrevimiento. ¿Con atrevimiento por qué? Bueno, está tocando problemas de una iglesia que no conoce. No conoce a los hermanos de la iglesia, nunca ha estado en Roma, y lo que hace para justificar ese atrevimiento es apelar a su autoridad apostólica. Él es apóstol, elegido por Cristo, y como tal tiene esa autoridad
que es un don, un regalo que ha recibido directamente de Dios. Y como dice, por gracia, versículo 15, con atrevimiento por la gracia que de Dios me es dada. Y esa gracia, ese don que le ha dado Dios, lo capacita para recordarles los principios de la ética cristiana, que es un tema que hemos venido tocando a lo largo de toda la epístola, ¿no? El comportamiento del cristiano, la ética cristiana en esta sociedad y en aquella sociedad que era también tan especial. Estos hermanos, por las noticias que recibía, ya tenían un buen conocimiento de esa ética, ya entendían muy bien cómo tenía que comportarse un cristiano, pero como nos pasa a nosotros, nunca está de más que nos lo recuerden, al menos a mí. Nunca está de más que me recuerden siempre toda la doctrina, todas las instrucciones, toda la guía que la palabra nos da para cómo hemos de comportarnos que le agrade al Señor. Nunca está de más repasarlo. En los versículos 16 al 23 descubrimos, o Pablo nos descubre, mucho sobre su ministerio evangelístico. De hecho, Pablo pues, es conocido como el más grande misionero en la historia de la Iglesia. Ese don que menciona en ese versículo 15, pues lo convierte en ministro de Cristo Jesús para los gentiles. Todos sabéis que se le llama el apóstol de los gentiles, y lo dice en el versículo 16. Ministro, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, los cuales los presenta aquí como una ofrenda a Dios, porque Pablo es el instrumento usado por Dios para cumplir la profecía de la evangelización de las naciones que ya hemos mencionado, que desde el Antiguo Testamento se venía anunciando, por más que los judíos más ortodoxos parecía como lo quisieran negar. Vamos a recordarlo. Isaías capítulo 66, versículos 18 a la primera parte del 20. Isaías capítulo 66, y al final del libro, voy a leer desde el 18. Muchas gracias, hermano. Ya conoce que yo sin gasolina no voy bien. Dice así la palabra: porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, está diciendo Dios aquí. Y vendrán y verán mi gloria, menciona a todas las naciones. Y dice, versículo 19, y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán y a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria. Y publicarán mi gloria entre las naciones, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová. Voy a leer hasta ahí nada más, para que se entienda que ya desde Isaías, muchos años antes, muchos siglos antes de que Pablo escriba esa carta y empiece su ministerio con los gentiles, con las naciones, con los que los judíos no aceptaban como hijos de Dios, pues ya estaba profetizado, y Pablo es el instrumento de esa profecía. Pablo va a cumplir con el mandato que Dios le da, y dice que es traer por ofrenda a Jehová. Versículo 16, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. En el sentido de la ofrenda está haciéndolo como si fuera
como si Pablo estuviese pensado un poco en que él se pudiese considerar también como un sacerdote cuando hacía su ofrenda a Dios, pues él está ofreciendo como un sacrificio que consiste en esos gentiles, en esos pueblos salvos, hasta ahora alejados, ahora hechos cercanos. Por tanto, el evangelismo, como un deber, podríamos decir, sacerdotal para Pablo, al mismo tiempo para él es un motivo de orgullo, en el sentido de no para su gloria. ¿Se entiende, no? Versículo 17 dice: tengo pues de qué gloriarme, pero no dice en mí mismo, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. O sea, él se gloría en Cristo Jesús, como dice también en 1 Corintios 1:31, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pues él lo hace aquí. Y el propósito de sus esfuerzos, y lo único que le importa, es lo que dice en el versículo 18, lo que Cristo ha hecho por medio de él al llevar a los gentiles a Dios, a través de su mensaje y de su obra. Pablo nos muestra cómo el evangelismo es fundamental para él. Fue un gran teólogo, pero su motivo para gloriarse no era ese, sino el ver a las personas convertidas a Cristo por medio de ese gran trabajo que él está explicando aquí, que era su ministerio, ¿no? Su ejemplo, el ejemplo de Pablo, debe hacer que la Iglesia reconozca la tremenda importancia del evangelismo en general. Algo que también nos tiene que retar a cada uno individualmente. Seguramente no tenemos todos los dones que tenía Pablo, pero somos llamados, como dice Mateo 28:19, la Gran Comisión, somos llamados a hacer discípulos. Y también dice en 1 Pedro 3:15, y a estar siempre preparados para responder a todo el que nos pregunte por la esperanza que hay en nosotros. Estar siempre preparados para responder. A partir de aquí, Pablo menciona los medios para el evangelismo. En el versículo 18 nos habla de palabras y de obras, concretamente singular, habla de palabra y de obras. En Gálatas 1, 11 y 12 nos recuerda que su mensaje lo había recibido directamente de Cristo. Por tanto, el mensaje que él transmite es el mensaje que Cristo le ha enseñado a él. Vamos a leer el texto de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, no sale de su argumento, ni nadie se lo ha transmitido, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por tanto, ahí nos recuerda que ese mensaje lo ha recibido directamente de Cristo. Igualmente, la obra estaba hecha como instrumento en manos de Dios, de manera que las palabras y las obras iban acompañadas de poder sobrenatural. Versículo 19. Con la palabra y con las obras, con potencia
de señales y prodigios. Otra vez no se echa la gloria a él, otra vez no dice gracias a mi poder, gracias a lo que yo pudiera hacer, que dice en el poder del Espíritu de Dios. Así que estas señales y prodigios eran manifestaciones sobrenaturales para demostrar, especialmente en el inicio de la Iglesia, que la resurrección de Jesús era un hecho y que Él, que había sido crucificado, Jesús de Nazaret, era el Mesías prometido por Dios. Es interesante ver en los versículos 20 y 21 que su estrategia, la estrategia de Pablo, incluía predicar a Cristo donde no fuese conocido. Como dice en el texto, no edificar sobre fundamento ajeno, sino ir a donde no había llegado el Evangelio. Desde el principio de la expansión del Evangelio, de la expansión de la Iglesia, era la misma estrategia que Dios, de alguna manera, influía en los cristianos, o hacía que hicieran los cristianos, porque sabéis que la Iglesia comienza en Jerusalén, empieza en Jerusalén, y se congregaban en Jerusalén. ¿Qué tuvo que pasar para que empezara a expandirse? Persecución, permitida por Dios, para que la Iglesia se fuese extendiendo y se cumpliese el mandato de Jesús: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Bueno, Pablo utilizaba la misma estrategia. Aquí no hay iglesia, aquí predico. Aquí no hay iglesia, aquí fundamos una iglesia con los primeros cristianos. Y iba edificando donde no había llegado el Evangelio. Los sitios más difíciles y trabajando con la gente más alejada de la fe, porque hasta ese momento, como he dicho antes, los gentiles pues estaban como relegados. No es para vosotros, le decían los judíos, ¿sí? Con respecto a la expansión del Evangelio, tengo una duda, ¿no? Claro que se expandió, supongo que se expandió con la persecución de los cristianos, pero también creo que tuvo también que ver el día del Pentecostés, porque fueron en el Pentecostés iban de todos lugares a reunirse ahí, y entonces gente de todos los idiomas, y luego se regresaban entonces fue así, se expandió, supongo, el Evangelio, ¿no? Sí. Bueno, no vamos a entrar ahora mucho en detalle, pero si te fijas en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, ¿qué dice? Que se juntaban y se ayudaban unos a otros, repartían, todo lo que tenían era de todos. ¿Por qué? Porque en la primera predicación de Pedro hubo como 3.000 convertidos. Una iglesia de 3.000 miembros, de repente, 3.000 convertidos ahí, 3.000 bautizados, ¿no? Y todas esas personas que efectivamente iban a celebrar la fiesta a Jerusalén eran judíos. Eran con distintos dialectos. Exacto, judíos de todas las partes de la tierra más cercana a Jerusalén. Pero al convertirse y empezar la iglesia y empezar a ver las señales que había y empezar ese avivamiento del Espíritu Santo ahí tan fuerte, esas personas no se iban. De hecho, lo que sucede al principio ahí en Jerusalén es que se ayudaban unos a otros y se ofrecían las casas, porque esas personas no vivían ahí, no tenían ahí sus casas, estaban ahí en Jerusalén. Y tuvo que haber como una explosión interna, que parte de la persecución de la gente que decía, ¿pero esto qué es? Para que en realidad dijeran, pues tenemos que irnos y nos vamos corriendo. Influyó la persecución y el Pentecostés, para que se expande el Evangelio. Efectivamente. Pero es
es justamente la predicción que hace Jesús, ¿no? Pues seréis testigos en Jerusalén, empieza ahí el punto. Y yo siempre en las clases de preparados pues hago como una gota de agua, ¿no? Pongo una piedra, ¡pling!, y empiezan a expandirse las ondas. Y se va expandiendo y se va expandiendo. Fue una cosa así parecida. Pero es muy interesante lo que dices porque precisamente esa unidad y esa comunión que hubo en la primera iglesia en Jerusalén, digamos que fue el primer ejemplo de comunismo puesto en práctica. Todo es de todos. Siempre lo he oído como una cosa curiosa, ¿no? Porque el verdadero comunismo es ese, que todo es de todos, que nadie tiene que tener más unos que otros. Y los cristianos fueron los primeros que dieron ejemplo de que esa comunión que ellos tenían, comunismo, es la Entonces, ahora el comunismo está contaminado. No, el problema es que en el ejemplo que estoy poniendo, esa comunión era producida por el Espíritu Santo. ¿Qué hace que tengamos aquí comunión? El Espíritu Santo que mora en cada uno de nuestros corazones. En aquellos 3.000 corazones había comunión porque estaba el Espíritu Santo ahí, ¿no? El otro, el comunismo seglar, el del mundo, nunca ha funcionado porque... no tienen a Dios como referente. Eso para empezar. Y en segundo lugar, los de arriba tienen de todo y los de abajo no tenían de nada, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia que nos apartamos del tema. Pero bueno, está muy bien que preguntemos, que para eso es un estudio esto. Así que igualmente menciona aquí que su estrategia también era urbana. Cuando empieza el trabajo misionero, su expansión misionera, Pablo iba siempre a las ciudades más importantes, a las más grandes, ¿no? Y a partir de ahí, pues se iba expandiendo la iglesia según se iban convirtiendo y según se iban añadiendo creyentes, ¿no? Pero él siempre iba a las ciudades grandes, a donde veía que podía haber más interés, ahí estaba, ¿no? En palabras de John Stott, dice: su estrategia fue evangelizar las ciudades populosas e influyentes y plantar iglesias allí, dejando a otros la propagación del evangelio en las aldeas. O sea que él iba a los platos fuertes y después los hermanos que iban aprendiendo y que iban discipulando, pues iban expandiéndolo también por las villas más pequeñas, ¿no? El ejemplo de Pablo nos recuerda que el espíritu misionero debería estar presente en las iglesias de nuestros días para ir a buscar a los perdidos donde están, o sea, en el mundo, siguiendo también el ejemplo del Señor, como se lee en Marcos, capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, y ahí empieza su ministerio, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Versículo 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y también empezaba a hacer manifestación de señales, porque echaba fuera los demonios. ¿Amén? Amén. Pues hasta aquí el estudio. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación.